Capítulo 10. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la preeminencia de Cristo. La vez pasada vimos sobre la preeminencia de Cristo primero en tu corazón. Hoy vamos a ver la preeminencia de Cristo primero en tu familia. Y créame, hermano, que hay muchas familias cristianas que Dios no está ahí, aunque son cristianos. No es que Dios no esté con ellos, no es que Dios no sea, ¿sí me entiende? Una cosa es que Dios esté con nosotros y otra es que nosotros estemos con Dios. Y ahí es donde fallamos. Dios no falla porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él inclusive fue más allá. No solamente prometió estar con nosotros, prometió estar en nosotros. Y Él está en nosotros por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, Dios mismo, aquel Espíritu Santo, hermanos, que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, es el mismo Espíritu Santo que mora en tu corazón. El mismo Espíritu Santo que llamó a David para ser rey, que lo ungió para ser rey. El mismo Espíritu Santo, hermanos, que fue lleno el Señor Jesucristo para su ministerio terrenal. Es el mismo Espíritu Santo, el que siempre ha existido desde la eternidad. Él mora en nosotros. Pero nosotros, hermanos, aunque Él está con nosotros, muchas veces nosotros no estamos con Él. Y en la familia hay no sé cómo llamarle, un asunto muy raro en las familias cristianas, donde decimos ser cristianos, venimos a la iglesia, leemos nuestras Biblias, pero Dios no decide en nuestras familias. Y ese es un error muy común, muy general en las iglesias, en las familias cristianas. Si Dios está en primer lugar, si Él tiene la preeminencia en nuestras familias, Él es el que toma las decisiones. Él es el que, hermanos, va adelante hacia cualquier cosa que tú y yo emprendamos. Pero cuando tú y yo dejamos al Señor a un lado en nuestra familia y comenzamos nosotros, hermanos, a tomar nuestras propias decisiones, a gobernar nuestras familias conforme a nuestra propia opinión, vamos a llevarlas al fracaso. Y eso es lo que ha sucedido en muchas familias. Hermanos, el fracaso de un matrimonio, el fracaso de una familia no surge por cuestiones de casualidad. No es, hermanos, es como cuando dicen de los hijos, ¿verdad? Oyes, te salieron los hijos muy buenos. No te salieron, los hijos no salen buenos. Oh, mira, híjole, qué mala suerte tuve, a mí me salieron los hijos muy malos. No, el que nuestros hijos lleguen a ser buenos en el sentido de ser piadosos, o lleguen a ser malos en el sentido de ser impíos, no fue por casualidad, fue por elección y fue por influencia. Ahora, aunque yo estoy tratando de influenciar a mis hijos por el buen camino, estoy tratando de guiarlos por el camino del Señor, y mi deseo nunca, obviamente, de ningún padre, es que nuestros hijos se aparten del camino de Dios. Como decía el apóstol Juan a Gallo, mucho me regocijé de hallar que tus hijos andan en la verdad. Algunos de tus hijos andan en la verdad. Y el regocijo de los padres de que los hijos andan en la verdad, hermano, es indescriptible. No sé quién enseñó eso. ¿No, Michael? ¿Quién fue? Hace poquito enseñaron sobre eso. Pero bueno, ¿cómo se sentirá entonces cuando un hijo se aparta de los caminos de Dios? No quiero experimentar eso. ¿A alguien de ustedes les gustaría experimentar eso? Que sus hijos se aparten del camino de la verdad. Hermanos, yo nunca he estado ahí. La Biblia nos pone ejemplos como el hijo pródigo cuando se aparta de su padre. Y podríamos darnos una idea, ¿verdad?, de cómo les va en la vida a aquellos que se apartan del Señor. Hermanos, todos los hijos que se apartan del Señor, viene una responsabilidad a los padres, aunque es verdad que los hijos son responsables de su propia vida espiritual. Mientras están en mi casa, mis hijos, hermanos, no toman las decisiones de ninguna cosa, más que ¿qué vamos a comer? ¿Qué se les antoja comer?
Uno dice, ¿verdad? Pues una hamburguesa. Y no, yo no quiero hamburguesa, yo quiero, no sé, unos taquitos al pastor. Bueno, ahí sí les doy para que decidan. Pero ellos no deciden en mi casa. Un día decidirán en sus propias casas. En cuanto a las cosas de Dios, ellos no están para saber si van a ir a la iglesia o no van a ir a la iglesia. Van a ir a la iglesia. A veces mis hijos, usted los ve aquí muy guapos, ¿verdad? Pero mis hijos son pecadores igual que los tuyos. Fallan. Hay veces que han venido a la iglesia, hermanos, en condiciones de enojo, de ira, irritados, desanimados. Pero yo no les doy opciones. Hija, estás desanimada, pues puedes quedarte en la casa. No me importa, te vas a ir desanimada a la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Oh, pastor, usted es muy... No, ese es el problema. Que nosotros tratamos de bajar la guardia y dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones cuando no son capaces de tomarlas más en asuntos espirituales. Si decimos, quiero que mi hijo venga a la iglesia y si a él le nace, nunca le va a nacer. Déjelo ahorita al que le gusta fútbol, ¿verdad? Déjelo en casa viendo el mundial o venir a la iglesia. ¿Sabe? Algunos no vinieron el miércoles porque se quedaron viendo el partido de México. No sé quiénes, ¿verdad? Pero yo nomás digo. En otras iglesias pasa, ¿verdad? No está malo, hermano, el fútbol, pero fútbol o iglesia, iglesia. Mi mamá, hermanos, y yo doy gracias a Dios por ella, nos obligaba a ir a la iglesia. Ella no era cristiana, ella no iba a la iglesia, nos obligaba. Vas a ir a la iglesia porque vas a ir a la iglesia. Y nos cambiaba a los tres, éramos tres, a mi hermana también, pero a los tres igualitos, nos hacía, ella misma nos hacía los pantalones, nos hacía las camisas para ir a la iglesia, algunos colorcitos medio extraños, algunas nos hacía chamarras en tiempo de frío, ella nos hacía para que vayamos a la iglesia. Ella, hermanos, se aseguraba de que llegáramos a la iglesia. Y ella se enteraba cuando nos desviábamos de la iglesia. Y doy gracias a Dios por eso. No siendo cristiana, hizo más que muchas cristianas no están haciendo. Yo estoy aquí parado predicando la palabra de Dios, sí, por la obra de Dios, por el llamamiento de Dios, pero gracias a mi madre, que ella siempre insistió, ve a la iglesia, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, siendo adolescentes. En una etapa donde la adolescencia, hermanos, hay un cambio hormonal, cambios mentales, emocionales, del cuerpo y todo, hermano, que los jóvenes andan desorientados. Pero que alguien nos obligara a ir a la iglesia fue lo mejor. Y yo creo, hermanos, de todo lo que mi madre hizo por nosotros, eso fue lo mejor que hizo. No menosprecio lo demás, pero eso, por eso yo estoy aquí. Dios usó eso, la determinación de mi madre, para yo estar aquí. Mi otro hermano está allá en Camargo predicando también en esta mañana por mi madre. Ahora, todos los hijos en algún momento van a tomar sus propias decisiones. Algunos tomarán buenas decisiones, otros malas decisiones. Inclusive, aunque nuestros hijos estén en la iglesia, no debemos engañarnos, hermanos, y no debemos cerrar nuestros ojos y pensar que porque están aquí están protegidos. No. He escuchado historias de pastores, hermanos, que sus hijos toda su vida han estado en la iglesia, en la escuela dominical, han cantado alabanzas, han tocado instrumentos, han estado ahí en la iglesia, y llega la juventud y se van de sus casas y se apartan de Dios. Uno de ellos, hermano, le dijo a su papá, papá, en cuanto cumpla 18 años, me voy a ir de tu vida, me voy a ir de la iglesia, no quiero saber nada. Y es un pastor de los que aquí en México llaman peces gordos. Aquellos de los cuales diríamos, seguramente los hijos de esos pastores andan en regla en todo. Y no es así. Por eso, hermanos, si Dios no está en primer lugar en nuestras familias, las vamos a perder. Si Dios no está en primer lugar. Y no es un asunto de opinión personal. La Biblia lo enseña. Mateo 10. ¿Sí está ahí, hermanos? Versículo 34. ¿Sí está? Una ocasión, era el hermano César. Qué bueno que no le tomó al hermano Abner.
Se andaba ahogando ahorita. Una ocasión, mi mamá hasta nos daba dinero para la ofrenda. Ahí les va, nos daban monedas. Iba mi hermano Juan, él no sé si lo conocen, vino aquí una vez. Fuimos él y yo a la iglesia, íbamos con nuestra camisita, bien fajaditos, peinaditos como Benito Juárez, todavía traigo el mismo peinado. Íbamos bien cambiaditos, íbamos con nuestras monedas en la bolsa, íbamos derecho a la iglesia. Y no sé cómo pasó que entre los dos como que nos conectamos y dijimos, ¿y si no vamos a la iglesia? ¿Y si nos vamos a las maquinitas? Los jóvenes de hoy día no saben qué es eso, ¿verdad? Pero las maquinitas son unas teles grandotas así, que tenían una palanquita y unos botoncitos. Y había un centro comercial, no sé cómo, caminando nos fuimos hasta allá. Bueno, ni siquiera llegamos. El pastor, ese día, ese domingo, no sé qué pasó, pero el pastor nunca hacía la ruta en el camioncito. Pero ese domingo el pastor iba en el camioncito. Y cuando íbamos cruzando, nos vio. Y no sé, empezó a pitar y pues ya no pudimos ocultarnos. Andábamos como indocumentados, huyendo de la migra. Nos paró y nos subió a la iglesia y nos pegó una regañada el pastor. Terminó la iglesia y el pastor fue y nos llevó a la casa. Y el pastor fue y le dijo todo a mi mamá. Y el pastor, bueno, ya el pastor se fue, mi mamá, hermanos, bien dice la Biblia, ¿verdad?, que acerca de las autoridades que son puestas por Dios para infundir temor al que hace lo malo. Pues las madres son eso, hermano. Infunden temor al que hace lo malo. Después de ahí nunca volvimos a separarnos de la iglesia. Hasta que en la adolescencia, por un tiempo yo me separé y un hermano, engañándome, me llevó a la iglesia en una reunión de jóvenes y de ahí hasta ahorita nunca he faltado un domingo a la iglesia. Estoy hablando desde los 13 años hasta ahorita. Por mi madre y por hermanos que siempre estuvieron ahí diciéndome, es muy importante ir a la iglesia, muy importante. Entonces, ahora tratamos de que Dios sea en primer lugar. Un día mis hijos van a salir de mi casa y yo no voy a poder gobernar sus vidas. Ellos tendrán que seguir, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Aquí está hermano Omar, que él puede dar testimonio, hijo de pastor. Hay temporadas donde se apartan. Dígame, hermano Omar, si no valió la pena todo lo que su padre le enseñó y le dijo y le regañó. Si no fuera por eso, el hermano Omar no estaría aquí. Dios usó a su padre para decirle, enseñarle, regañarle, aunque no hiciera caso el hijo, ¿verdad? Tus hijos hacen caso siempre, ¿verdad que no? Pero sigue diciéndoles, sigue regañándoles, sigue instruyéndoles. Tal vez en un tiempo se van a apartar, ojalá que no, pero si llega a pasar, al menos van a tener esas semillitas que tú les dejaste. Y un día, como el hijo pródigo, van a entrar en sí y van a decir, regresaré a la casa de mi padre. Y ahí, hermano, es donde te vas a dar cuenta, valió la pena cada regaño, cada instrucción, cada vez que yo le llamé la atención. Así que no seas como los padres modernos que se cruzan de brazos y dicen, es que no quiero que su autoestima, ¿sí ya ha conocido ese lenguaje? Es que le vas a dañar la autoestima. Mi mamá me daba con una cuarta. ¿Sabes qué es una cuarta, hermanos? ¿Sí? Una cuarta tejida, ¿verdad? De cuero para los caballos. Pues con esa nos daba mi mamá. A veces se la escondíamos y agarraba el cable de la plancha, ¿sí? Esas son las crianzas de los 90, hermano. A lo mejor a ti no te pasó, porque tus padres eran más suavecitos. Mi mamá, hermanos, bueno, ¿para qué le digo? Aquí me estoy desahogando. Doy gracias a Dios por cada regaño, cada castigo, cada cosa que ella hizo por mí, sin ser cristiana. Ahora que usted y yo somos cristianos, este asunto de poner a Dios en primer lugar en la familia debería ser por excelencia.
Como dije la vez pasada, la preeminencia es la superioridad, ventaja o privilegio del que goza alguien sobre otra persona o cosa. Describe la posición de quien destaca, sobresale o tiene mayor importancia y autoridad. Por ejemplo, algunas definiciones es ocupar el primer lugar o tener una posición de liderazgo y autoridad sobre los demás. Algunos sinónimos de preeminencia: supremacía, preponderancia, predominio, primacía, privilegio, ventaja. Y todo eso lo tiene el Señor Jesús sobre la creación. Mateo 10:34, dice la Biblia: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Se fija que no dice al yerno con su suegro. Eso se hacen bien cuates, ¿verdad, hermano Cías? Con hermano César ahí. Pero la nuera y la suegra, de ahí surgen las guerras. Versículo 36. No, pero las suegras y nueras de aquí no, de otras iglesias. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice el Señor, hermanos? Esas son palabras grandes. No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es obvio que la Biblia nos manda a amar a nuestras esposas. Es obvio que la Biblia nos manda, hay un pasaje donde dice que las mujeres ancianas le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Sí, amamos a nuestras mujeres, aman a su esposo, amamos a nuestros hijos, a los nietos, amamos a nuestros hermanos en Cristo. Inclusive el mandamiento que el Señor Jesús nos dio es que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado a nosotros. Pero el Señor dice: si tú amas a tu mamá o amas a tus hijos más que a mí, no eres digno de mí. ¿Cómo puede una madre o un padre amar más a un hijo que a Dios en la práctica? Bueno, te lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo se le ama al Señor más? Vamos a Mateo, ahí mismo, capítulo 22. ¿Cómo es que amamos más al Señor que a cualquier otra persona? Mateo 22, 34. ¿Sí estamos ahí? Dice la Escritura, hermanos, Mateo 2, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. ¿Y qué dice ahí, hermanos? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo sigue siendo ¿qué? Segundo. El primero es ¿qué? Primero. Dios no está diciendo: no quiero que no ames a tu esposa, no quiero que no ames a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Es obvio que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo, y ahora podemos amar como Dios ama. Puedo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Puedo amar a mis hijos como Dios me ama a mí. Puedo amar a mis hermanos como Cristo nos ha enseñado. Hermanos, ese no es el problema, amar a los demás. El problema es cuando amamos a los demás más que a Dios. Ahí está el problema. Y en la práctica, ahorita vamos a ver en la práctica cómo es que amamos más a otras personas, o en este caso a nuestra familia, más que a Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, las cosas en nuestra familia, al correr el tiempo, se van a poner muy difíciles. También nos dice el libro de Primera a los Corintios, búsquelo por favor,
Primera a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios 16. ¿Sabe también cómo es? Eso no lo tengo en mis notas, pero hay unos pastores, siempre nos hacemos carrilla entre los hombres, ¿verdad? Acerca de nuestras hijas. No, mis hijas no se van a casar, mis hijas no, ¿verdad? Y hay un pastor, hermanos, que conozco, que fue tan así con sus hijas, que les espantó a todos los pretendientes. Mi hija no, aléjate de mi hija. Está bien, es su padre. La Biblia dice que si alguien, ¿verdad? Pero, hermanos, la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Para eso Dios hizo a las mujeres. ¿Para qué? Para ser un complemento del hombre. Y yo pienso, como un pastor así, tan egoísta, cuando él era joven, anduvo interesado en lo que ahora es su esposa, y anduvo ahí tras ella, conquistándola, yendo con su padre a pedir permiso, y después obtuvo, ¿verdad?, la bendición de casarse con esa joven y tener una familia. Ahora tiene a sus propios hijos, a sus hijas, y ahora que sus hijas tienen la ilusión de tener su propia familia, tener su propio esposo, se cierre, hermanos, por celoso, por lo que tú quieras, porque mis hijas son tan superiores que hermanos, ninguno es digno de nuestras hijas, decimos, ¿verdad? Ninguno. Ahora la pregunta es, ¿tú eras digno de tu esposa? Ninguno. Nada más fíjate, hermano, todos flacos, pobres, yendo a pedirle permiso al papá para... ¿sí? ¿De dónde? No va a llegar, hermanos, un hombre que te va, hablando de los padres, que te va a llenar el ojo y te va a decir, este es el mero mero para mi hija. Nunca va a llegar eso. Las mamás piensan diferentes. Pero los padres, ¿sabes qué es lo que ocasionó este pastor? Que sus hijas se quedaron solteras para siempre. ¿Es pecado eso? No es pecado. Pero hay cierto egoísmo ahí que no está bien. Arruinas el futuro de tus hijos por decisiones más basadas en tus propias opiniones que en la palabra de Dios. Yo nomás espero que llegue un buen hombre cuando llegue a mi casa y traiga café. Eso es lo único que espero. Si trae café me va a conquistar a mí. Pero no cualquier café, no me va a traer un Dolca, lo voy a aventar con todo el café. Dice 1 Corintios 16, versículo 22. Así que, hermanos que tienen hijas, hermano Julio, llega un oaxaquita ya, ¿verdad? Ni modo, hermano. Dios les llamó allá y pues, sí, hermano Gerardo, así como andaba sobre Alexia, así va a andar un muchacho después. ¿Sí? ¿Quién más? Aquí más le tiro la pedradota. ¿Hermano Carlos? Hermano Carlos, puro hijo, y tómala, ahí le va su hija. Es una bendición las hijas, hermano. Hermano Cías, allá le echaron carrilla en Camargo, ¿verdad? Hermano Betito, ¿se acuerdan? Sí, ya te quitaron a 2, dice. Y ahora te la van a quitar la tercera. Entonces, no debemos arruinar, hermanos, la vida de nuestros hijos, porque mi hija, aquí está mi hija Mical, es mi hija y es mi responsabilidad criarla en el camino del Señor, sustentarla. Pero Dios ha diseñado una vida para ella, independiente de la mía. Somos dos historias diferentes, aunque ella es parte de mi historia ahora. Un día ella va a salir de mi casa y va a tener su propia historia. ¿Por qué yo voy a arruinar eso? Por mi egoísmo, por mi celo de padre. Eso era gratis, hermano, pero 1 Corintios 16, 22. Pero ya le dije, de los 22 años para adelante. ¿Cuántos años tiene, hermana Denise? 22. De 22 para adelante está bien. Nada de que a los 18. ¿Verdad cómo batallamos con estos? Pero bueno.
Qué bueno que ya están casados, ¿verdad? Mira, apenas se viene graduando de la universidad. Está bien, no quería decir eso, pero lo traía aquí guardado. 1 Corintios 16, 22. Dice la Biblia: el que no amare al Señor Jesucristo, sea que, hermanos, anatema. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo, hermanos? Yo creo que todos vamos a levantar nuestras manos. La pregunta ahora es: ¿lo amas más que a tus hijos? ¿Lo amas más que a tus padres? ¿Lo amas más que a tu esposo, que a tu esposa? Podríamos decir emocionalmente: sí, yo amo más al Señor que todo. En la práctica, ¿se puede notar? Ahí es donde las cosas cambian. Dice el libro de Juan, capítulo 14, vamos para allá. Amar al Señor, el más grande mandamiento, no es amarlo a la ligera, es amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es decir, hermanos, el Señor quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra capacidad mental, emocional, espiritual, no reservando ciertas cosas nada más. ¿Verdad? Hay cristianos que aman al Señor mientras sus intereses no sean de cierta manera trastornados. Amamos al Señor mientras no altere nuestra forma de vida. Amamos al Señor mientras mis decisiones no choquen con su palabra. Pero precisamente con eso va a chocar. Dice ahí Juan 14, si está ahí, dice el versículo 15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Cómo amamos al Señor? Guardando sus mandamientos. Amar al Señor no es un asunto de emociones, hermanos. Lo mismo les digo yo a los jóvenes. Amar a una persona no es de emociones. ¿Verdad, hermano Abner? Amar a Denise no es de ¿cómo la amo? Se siente bonito y se sienten como mariposas en el estómago. ¿Sí, hermana Denise? ¿Has sentido mariposas? ¿Sí? Es hambre, se llama hambre. Se sienten mariposas. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, hermano Gerardo? Todavía sientes hambre. Eso no es amor. Qué bonita se me hace. Oh, qué guapo. Eso es atracción. Amar, la palabra amor, agape, que es el amor con el cual debemos amar a los demás, es un amor desinteresado. Es un amor donde uno se da a la persona completamente. Como dice la Biblia, que un amigo da su vida ¿por quiénes? Por sus amigos, por sus hermanos. Cristo dio su vida. ¿Por qué, hermanos? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amar es dar desinteresadamente. Entonces, cuando empieza una relación de noviazgo, es una relación donde están aprendiendo a amar. No porque se aman, se atraen y se gustan, pero el amor comienza a formarse ahí. ¿Por qué? Porque va a chocar, y aquí uso porque son los novios que tenemos ahorita. Pero la hermana Denise tiene su propia crianza, sus propias ideas, su propia opinión, y el hermano también. Y cuando lleguen esas citas, ¿verdad? Se les va a atorar la opinión con el elote que te vas a estar comiendo. Se te va a atorar el elote cuando veas que una opinión de ella va a chocar con una tuya. Es normal, es natural, no estoy diciendo que sea malo. Pero ahí es donde el amor va a comenzar. ¿No dice la Biblia que el amor no hace nada indebido? El amor todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sí? El amor, hermanos, hace que las cosas, como dice la Biblia, que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios, hermanos, es un amor que es desinteresado. Entonces, si yo voy a amar al Señor, lo voy a amar de tal manera que va a ser un amor, hermanos, donde
no voy a reservar nada para mí. Lo voy a entregar todo para Él. Absolutamente todo. Y si hay algo que Dios nos ha dado, es una familia. Mi familia no es mía. Soy mayordomo de ella. Mi familia es del Señor. No es mía. Mi esposa no es mía. Es del Señor. Mis hijos no son míos, son del Señor. Pero es mi responsabilidad guardarlos mientras están en mi casa. Criarlos en la amonestación del Señor, criarlos en el camino del Señor, persuadirlos para ser cristianos, enseñarles los principios bíblicos, enseñarles a amar al Señor para que ellas y mi hijo no tengan que seguir la corriente de este mundo donde la filosofía es solamente, ¿verdad?, amarse a uno mismo. Tienes que amarte a ti mismo, tienes que creer en ti mismo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, debes amar al Señor con todo tu corazón. La Biblia no dice que creas en ti. Engañosa, dice la Biblia, es el corazón. Engañoso es el corazón. Pero debemos creer en Dios. Él no es engañoso. Entonces, con esto en mente, hermanos, dice en Juan, ahí estamos en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para poder entenderlo mejor lo que quiso decir con esto, lea el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Qué dice, hermanos? A mí me encanta esa frase última. Y me manifestaré a Él. Yo quise estudiar esta palabra para hacer un mensaje especial de ese versículo y me quedé, hermanos, a medias porque entre más me metía, más se desplegaba lo que significa eso. Literalmente, hermanos, literalmente, aunque no podemos ver al Señor Jesús, literalmente, hermanos, la presencia de Dios se manifiesta en aquellos que obedecen su palabra. Yo no sé, hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran que el Señor se manifestara en sus vidas? Yo creo que todos queremos eso, pero hay una condición. El que me ama, mis mandamientos guardará. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré. ¿Sí leyó bien, hermanos? Y está hablando de Él. Yo me manifestaré a Él. Ahora, esto del amor que Él expresa hacia nosotros, no es el amor que la Biblia dice, que Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo, o que Él nos ama con amor eterno. No, lo que está diciendo, hermanos, es un trato diferente a aquellos que obedecen su palabra. Hay un versículo que siempre, para explicarlo bien, o para entenderlo bien, debemos como desmenuzarlo. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en ¿dónde? En su corazón. Y lo dice, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién, hermanos. Ahora, piensa en esto. Cuando alguien no da correctamente, ¿Dios lo ama? Según ese versículo. No estamos hablando del amor de Dios que Él tiene eterno y que siempre nos ha amado desinteresadamente. Estamos hablando de un trato diferente. No es lo mismo los 10 espías que vinieron a reconocer la tierra de Israel y estos 2 espías que vinieron, como dice el corito, 10 sin fe y 2 con fe. No es lo mismo la actitud y el trato que Dios tuvo con estos 10 que fueron a reconocer la tierra, que la actitud y el trato que Dios tuvo con estos 2 que vinieron con buenas noticias. No sé si esto me estoy entendiendo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a los 10, Dios ama a los 2. Pero en el asunto de ir a reconocer y traer una mala reseña de lo que Dios había dicho que era bueno, eso va en contra de Dios. El trato de Dios hacia estos 10 no va a ser el mismo que el trato que Él tuvo con estos 2. Por eso, cuando la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, es que aquellos que dan de una manera correcta, el trato de Dios hacia ellos va a ser diferente a aquellos que dieron con un corazón agarrado, apretado, duro.
Él lo puso una referencia. Cuando estaba dando la ofrenda en el templo, aquellos ricos que daban mucho y aquella viuda que dio muy poco a comparación de estos. Pero ¿qué fue lo que dio esta viuda pobre, hermanos? Dio todo su sustento. Podríamos decir, pues qué fácil. Yo también, si nomás tengo 50 centavos, pues qué fácil es darlo. Hermano, cuando dice esto, está hablando como aquella historia en el Antiguo Testamento de aquella mujer viuda que estaba recogiendo un leño para preparar una torta para él, para ella y para su hijo, y dejarse morir. A lo mejor tú puedes venir un domingo aquí sin ningún peso, a lo mejor ya pagaste todas tus deudas, ya hiciste el mandado y te quedaste sin un peso, traes nada más un peso y tú dices, oh Señor, soy como esa viuda que traigo nada más un peso. No, vas a llegar a casa y en casa tienes la alacena llena. Y en la próxima semana te va a llegar otro cheque. No es la misma condición de esa viuda. Esa viuda era lo único que tenía para vivir. Era viuda, no dependía de un hombre que iba a trabajar y traía sustento. Era viuda y era anciana. No se dice que tenía hijos. Y esa mujer dio todo lo que tenía. No había la cena en su casa. No había un trabajo esperándole esta semana. No había un cheque que iba a llegar en 15 días. Totalmente pobre. Y el Señor dijo, esta mujer dio todo lo que tenía. Ahora, el trato de Dios, o nada más la opinión de Dios sobre los que dieron mucho y sobre esta viuda, ¿vio que fue diferente? La sola opinión de Dios, de Jesús, al decir de estos hombres que dieron mucho y de esta mujer que dio poco. Entonces, el amar a Dios, hermanos, es un asunto de obras, es un asunto de mandamientos que se tienen que obedecer porque amamos al Señor. No es un asunto de emociones donde nos sentimos bien con la idea de que Dios nos ama y que Él es nuestro Padre y que vamos a ir al cielo y etcétera, etcétera. Y tantas promesas preciosas que tenemos en la Biblia y nos sentimos bien y venimos a la iglesia. No tenemos problemas, no tenemos hambre, estamos sanos, estamos sentados ahí a gusto, a lo mejor tenemos un calorón, pero estamos ahí tranquilos, podemos cantar las alabanzas, ¿verdad? Maravillosa gracia, y podemos sentirnos, qué bendición, ese canto me fue, y todo está bien. Pero hermanos, eso es sentir lo que Dios ha hecho por nosotros, y está bien sentirse bien. Ahora, ¿qué es de aquí para allá? Ahora, ¿cómo nos va a ir cuando Dios está esperando de nosotros? Obediencia. Ahí es donde se va a mostrar el amor. Dios nos muestra su amor cuando nos salvó, cuando nos provee, cuando nos sana, nos fortalece, nos anima, nos exhorta, nos enseña, nos instruye, nos encamina. Dios muestra su amor de muchas maneras para nosotros. Él es paciente para con nosotros. Y Él muestra, y yo me siento bien agradecido porque Dios es paciente conmigo, a pesar de que a veces caemos en tentación, caemos en pecado, y a veces pensamos, Señor, pues soy un estorbo para tu obra, yo no sirvo para nada, Señor, hay otros siervos mejores que yo, ¿por qué me tienes a mí aquí? ¿Sabes por qué? Porque Él me ama. Ahora, ¿cómo voy a mostrarle que yo lo amo a Él? Ahí es donde muchos cristianos no están haciendo nada. Solo están recibiendo de Dios, pero no están dando a Dios. Y no me refiero a dinero. Hay otro pasaje. Busque el libro de Efesios. Nada más tengo 2 puntos, hermanos. Esta es la introducción. No, estoy hablando en serio, hermano. Lo que se les quite. Me dio calor a mí. Muy bien, dice la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 24, para que veas que el amor hacia Dios nos da un trato de Dios hacia nosotros diferente. No te creas esa idea tonta y satánica de muchas iglesias falsas, con doctrina falsa, que dicen que puedes vivir como tú quieras, que al cabo que Dios nos ama.
No, eso no funciona así. El amor de Dios nunca se separa de la verdad de Dios. ¿Sí? Eso no lo busques, pero eso lo dice el apóstol Juan una y otra vez en sus epístolas. Él, por ejemplo, dice en su segunda epístola: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Dice el versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, la verdad y el amor son inseparables. No podemos decir, no importa cómo andemos viviendo, que andemos lejos de la verdad de Dios, lejos de los principios de Dios, pero Dios me ama. Dios está conmigo. Yo amo a Dios. No me importa cómo vivo. Puedo ser un cholo, ¿verdad? Y puedo ser, no sé, lo que tú quieras. Puedo tatuarme aquí, Dios es amor, ¿verdad? Y tatuarme aquí en la espalda, ¿verdad? Dios está conmigo. Que al cabo Dios me ama. Me puedo poner aquí un arete, ¿verdad? Y ¿quién usó aretes de los hombres? Nadie, ahí se les ven los agujeritos. No, Carlos, ¿verdad? Ahí. Una racada. Muchas iglesias así están, hermanos. Su vida personal, familiar, sus estándares morales están por los suelos, pero vamos a alabar a Dios, porque Dios nos ama, Dios es bueno. Pero ahora la pregunta es, ¿y tú qué ofreces a Dios? ¿Tú qué haces para Dios? ¿Cómo muestras el amor a Dios? Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor, ¿de qué manera, hermanos? Inalterable. Un amor que no cambia. Un amor, hermanos, que si hicimos una promesa al Señor, como Jefté, ¿sí recuerda Jefté que él dijo: Señor, si tú me das la victoria, el primero que venga de mi casa a recibirme, lo voy a ofrecer en holocausto? Él fue a la guerra, Dios le dio la victoria, y cuando él regresó, va saliendo su hija. Y Jefté dice: ay, hija mía, tú eres la causa de mi dolor. Y le dice, la hija le dice: Padre, si tú le prometiste a Dios, cúmplelo. Y dijo: hija, no me puedo retractar. Y ofreció a su hija en holocausto. Ahora no la mató, no la ofreció ahí. Holocausto es quemar todo el sacrificio en el fuego. Lo que hizo Jefté, hermano, fue reservar a su hija 100% para el Señor. Ahí sí, Jefté hizo una promesa que no se pudo retractar. No como otros pastores o otros cristianos que dicen: no, mi hija nunca se va a casar, y le arruina la vida por completo. Ahí sí, fue una promesa que hizo a Dios. Un amor inalterable. Sí, que aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y Señor, mi vida es tuya. Y si el Señor me pide mi vida, a mitad del proceso no va a decir: Señor, pero espérate, mejor no. Entonces tu amor no es inalterable. Tu amor cambia de acuerdo a las circunstancias. Hay cristianos que le prometen mucho a Dios cuando las cosas están mal, y cuando las cosas están bien, ya no cumplen sus promesas. Hay cristianos, hermanos, que cuando las cosas están bien, ¿verdad?, andan bien con Dios. Cuando las cosas están mal, se apartan de Dios. Un amor que cambia de acuerdo a cómo va la vida. Decía el profeta, ¿verdad?, aunque la higuera no florezca, ni haya animales en los corrales, en pocas palabras, aunque me quede pobre, con todo, yo esperaré en Jehová. Yo serviré al Señor. Como decía, hermanos, Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un amor que no cambia.
Un amor que no, hermano, no se altera por las circunstancias. Un amor, hermanos, que haya economía, voy a estar bien con Dios. No haya economía, voy a estar bien con Dios. Las cosas están fáciles en la familia, voy a estar bien con Dios. Las cosas se ponen difíciles en la familia, voy a estar bien con Dios. Estoy sano, voy a estar bien con Dios. Estoy enfermo, voy a estar bien con Dios. En la vida y en la muerte hay que estar bien con Dios. Es un amor que no cambia. Es un amor inalterable. Ahora, si vemos el contexto de la iglesia en Éfeso y te vas a Apocalipsis, cuando el Señor Jesús les escribe una carta, les reprocha algo. Has dejado tu primer amor. Ahora tu amor ya cambió. El Señor es la única iglesia a la cual le dice, si no te arrepientes, voy a quitar su candelero de su lugar. Es la única iglesia que recibe una advertencia de ese tamaño. Porque al principio una iglesia fuerte, una iglesia servicial, una iglesia amorosa al Señor, una iglesia, hermano, cuando tú ves la historia, cuando Pablo llegó a Éfeso, la gente que se convirtió, hermano, ¿sabes qué hizo? Agarró los libros de magia, que eran valorados en miles y miles de dólares. ¿Sabes qué hicieron con los libros? Los quemaron. Todo lo que no va lo que va en contra del Señor lo quemaron. Todos los libros, aquellos que hablaban de magia, de brujería, todo, hermano, no les importó el valor, no les importó. ¿Por qué? Porque era un amor que no cambiaba, un amor que entregaba todo al Señor. Si antes se entregaban por completo a la brujería, ahora ellos han renunciado a ello y ahora se han entregado por completo al Señor. Un amor inalterable. Por eso el Señor en Apocalipsis les dice, oigan ustedes, ¿has dejado aquello que te acuerdas cuando empezaste? ¿Te acuerdas que no importaba lo que costara, tú ibas a servirme, ibas a seguirme? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué ahora has dejado tu primer amor? ¿Por qué has dejado de amarme inalterablemente? De esa manera es que tenemos que amar al Señor. Y yo solamente tengo dos puntos de cómo poner a Dios en primer lugar en nuestras familias. Número 1, Primera de Samuel 2. Había un profeta, antes de leer aquí, Jeremías. Hubo un momento en su vida donde él dijo, ya nunca más serviré al Señor. Ya nunca más predicaré en su nombre. No hablaré ni siquiera voy a mencionar su nombre. Pero había un fuego, dice, dentro de mí. Algo no lo dejaba. Ese es el amor de Dios hacia Jeremías. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos empuja. El amor de Dios nos motiva. Dice la Biblia que nosotros amamos, no es que hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y ese amor que Él tiene por nosotros debe motivarnos a amarlo a Él de la misma manera. Amarlo primero. Él no pensó en sí mismo, como cuando Pedro le dijo, Señor, piensa en ti mismo, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Cristo se renunció a sí mismo, renunció a su gloria, renunció, hermanos, a todo lo que Él conocía en la eternidad. Renunció, hermanos, inclusive se despojó de ser igual a Dios. Se hizo semejante a los hombres. Renunció a sus derechos. Renunció a sí mismo, renunció a su propia vida. No porque se la quitaron. Él dijo, yo pongo mi propia vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que cuando el Señor voluntariamente tuvo la decisión de poner su vida, Él lo hizo por nosotros. Su prioridad fue nosotros. Él nos amó a nosotros. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros.
Él estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra por nosotros. Él sufrió la vergüenza por nosotros. Él sufrió golpes, hermanos, los clavos por nosotros. Su prioridad era nosotros. Él es Dios eterno. Él es Dios todopoderoso. Él ha sido, es y será por siempre. Él, hermanos, Él no puede cambiar. Él es el Dios, como dijo allá en el libro de Éxodo, yo soy el que soy. Nadie le dio vida, Él es la vida. Él no tiene amor por nosotros, Él es amor. Pero Él dijo, todo esto lo voy a dejar porque tú eres mi prioridad. Mi prioridad no es mi gloria, dijo Él, sino la gloria del que me envió. Mi prioridad no soy yo. Yo no vine para ser servido, sino vine ¿para qué? Para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Ahora Él nos dice que debemos amarle como Él nos amó a nosotros. Significa que lo vamos a poner a Él como prioridad. Él es el primer lugar. Y en nuestras familias, Él debería ser en primer lugar. Primera de Samuel 2, versículo 12. Sí está ahí, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres que impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué eran los hijos de Elí, hermanos? Sacerdotes. ¿A quién servían los sacerdotes? A Dios. Y no conocían a quién servían. Hay una frase que dicen que hay unos que sirven en la obra de Dios, pero no sirven al Dios de la obra. No sé si logramos captar eso. Servimos en la obra de Dios, pero hay unos que no sirven al Dios de la obra. La obra de Dios la puede hacer cualquiera, ¿sí? Que ese es otro tema. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿O para quién lo hacemos? Lo hacemos para Dios. Entonces, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué significa impío? Alguien que no es piadoso, alguien que no tiene conocimiento de Jehová, alguien que no es cristiano en términos actuales, alguien que no es un hijo de Dios, alguien que no le importa a Dios, alguien que no tiene absolutamente ninguna intención de hacer lo correcto con Dios, alguien que ha puesto a Dios a un lado en su vida y que ha seguido su propio camino. Esos son los impíos. Pero estaban en el tabernáculo, servían a Dios, hacían los sacrificios, traían, hermanos, las vestiduras santas, traían, hermanos, todo lo que la Biblia habla acerca de los sacerdotes. Probablemente, obviamente, debieron haber sido ungidos para servir. Eran siervos de Dios, entre comillas, pero no conocían a Dios. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de eso? Su padre. Su padre era el sumo sacerdote. Elí era el sumo sacerdote. Elí era el que servía al Señor, el que conocía al Señor, el que introdujo a sus hijos al ministerio del Señor. Elí es el que debió haberles enseñado, instruido los caminos del Señor. Elí debió haber orado por ellos, debió haber estado con ellos, instruyéndoles, disciplinándoles, guiándoles, instruyéndoles. Pero no lo hizo. No tenían conocimiento de Jehová, no sabían a quién servían, no sabían qué era lo que Dios había hecho por ellos, no sabían las promesas de Dios, no conocían la palabra de Dios, eran hombres impíos. Y eso, hermanos, va directo a los padres, la responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No esperes que lo que los maestros de escuela dominical están enseñándole a tus hijos es todo lo que ellos deban recibir. En casa, usted y yo somos responsables. Al menos, castiga a tu hijo y dile, ahora no vas a ver televisión, me vas a leer 5 capítulos de la Biblia. Qué buen castigo, ¿verdad? Oh, no deberíamos usar esas cosas para castigar. Mi mamá lo hacía y funcionó. Sí funciona, hermanos. En el instituto bíblico hubo un tiempo que castigaban a los estudiantes
escribiendo la Biblia. Tienes que escribir el Salmo 119. Y ahí estaba el castigado ahí todo el tiempo ahí escribiendo Salmo 119, hermano, todo, y si se equivocaba tenía que volverlo a hacer. Era buena idea, es buena idea. Quítale el teléfono a tu hija que se porta mal, que no te ayuda a lavar los trastes, quítaselo y dile, hoy día no vas a tener teléfono, agarra tu Biblia y ponte a leerlo. Los hijos son muy listos y van a decir, voy a hacer como que leo. Dile, al final del día te voy a preguntar qué leíste y me vas a ilustrar todo lo que leíste. O si quieres hacerlo de otra manera, yo le digo a mis hijos, te voy a pagar por cada libro que leas. Es buen negocio. Y ahí los tengo leyendo libros. No me dan lata, no hacen travesuras, están sentaditos y están aprendiendo. Vale más que tenga para pagar cuando llegue el día de la paga. Pero si tus hijos, siendo niños, yo sé que hay padres que llegaron a la iglesia o a los caminos del Señor ya cuando sus hijos eran grandes y ya no pudieron hacer mucho y lo que tú quieras, pero muchos de nosotros, nuestros hijos han crecido en el Evangelio. Toda su vida han estado en la iglesia. No debería ser que tus hijos no tengan conocimiento de Dios. No debería que tus hijos sean impíos. Ahora, no puedes decidir por ellos, pero sí puedes influenciarlos. No tenían conocimiento. Versículo 27, dice la Escritura, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. ¿Sí recuerdas, hermano, qué es lo que va a hacer Dios a aquellos que le aman a Él? ¿Sí recuerdas lo que leímos en Juan? Dios, dice Jesús, y me manifestaré a Él. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Ahora Dios le está diciendo a Isaí, mira, yo me manifesté ¿a quién? A tu padre. ¿Quién era el padre de Elí cuando estaba en Egipto? Era Aarón, el primer sumo sacerdote. Él se manifestó a Aarón, lo ungió para ser el sacerdote, el sumo sacerdote, y le hizo una promesa a Aarón. Aarón, tus hijos y los hijos de tus hijos se van a sentar aquí, van a servirme a mí. Ustedes son mi propiedad, son mi heredad. Dios tomó a la tribu de Leví, hermano, para ser su heredad. Y tomó a la familia de Aarón para ser su sacerdote. Y le dio la promesa de que a sus hijos, en sucesión, uno tras otro, iban a ser los sacerdotes de Dios. Y Dios le dice a Elí ahora, oye, quiero que entiendas algo. Yo me manifesté a tu papá. Si yo fuera Elí, hermano, yo hubiera agachado la cabeza y hubiera dicho, ¿por qué no se me manifestó a mí? ¿Por qué a mí? Yo no tuve el privilegio de que Él se hubiera manifestado a mí. Y cuando se está manifestando, es para decirle, hasta aquí llegaste. Sigamos leyendo. Versículo 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? ¿Qué dice ahí, hermanos? Más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Te fijas que el trato de Dios hacia aquellos que son obedientes a Él es muy diferente a aquellos que no lo son. El trato de Dios a los que dan con un corazón dispuesto a Dios y que aman al dador alegre, no trata igual al que no da con amor. Al que sirve y al que no sirve, al que da y al que no da, al que ama y al que no ama, reciben un trato diferente. Dios los ama a todos. Dios ama a todos sus hijos por igual. El amor de Dios no cambia, es eterno.
Es un amor, hermanos, que no podemos comprenderlo. Pero aquí no está hablando de ese amor, aquí está hablando, hermanos, del trato de Dios hacia los que le aman a Él. Dice Él, esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a honrar ¿a quiénes? A los que me honran. Ahora, Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Yo no comparto eso, dice Dios. Yo no apruebo eso, yo no bendigo eso. Y si nosotros, siendo padres, estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios, Dios tiene la misma opinión sobre nosotros que lo que tuvo sobre Elí. No somos sacerdotes. Tampoco nos va a dar todo lo que mencionó aquí que le iba a pasar a este hombre y a su familia. Tanto que dijo que no iba a haber hombre viejo en su casa. Dios dijo, nadie van a morir en edad viril, y cualquiera que quedare, dice, va a venir al sumo sacerdote que yo voy a poner en lugar de ti, y va a venir a pedirle al menos que le permita trabajar en alguno de los ministerios para poder comer un poco de pan por una moneda. Cuando tienes el privilegio de ser el sumo sacerdote, tienes el privilegio de cuando mueras, tu hijo es el siguiente sumo sacerdote, y tu nieto y tu bisnieto, y así hasta perpetuamente. Pero no me has honrado más. Por lo tanto, Dios no va a honrar a alguien que no lo honra a Él. Dios desecha a la familia de Elí, elige dentro de la familia de los levitas, elige a otra familia para que sean sus sacerdotes. Hermano, persuade a tus hijos a ser cristianos. Sigamos leyendo. Ahí mismo en 1 de Samuel capítulo 3. Versículo 11. ¿Se acuerda que Dios llamó a Samuel 3 veces? Y que Elí le dijo, mira, cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí, Señor, ¿verdad? Etcétera. Y comienza el Señor a hablar con él. Versículo 11, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué dice ahí, hermanos? Estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Cuando Dios terminó de hablar con él, Elí fue y le dijo, ¿qué te dijo Jehová? Aún te añado, dime, ¿qué fue lo que te dijo? Y le contó todo. Y dijo Elí, Jehová es, haga el Señor lo que bien le pareciere. Fíjate, todavía, haz lo que bien te pareciere. En lugar de decir, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Si recuerdas aquel rey que fue el profeta, le dijo, Dios ha dicho que prepares tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué hizo el rey, hermanos, cuando recibió esa noticia? Oh, pues que Dios haga lo que Él quiera. No, él lloró y se arrepintió, hermanos, y rogó al Señor. Y cuando el profeta iba en el patio, Dios le dijo, regrésate y dile a mi rey que le voy a añadir 15 años de vida. ¿No hubiera hecho eso Elí, hermanos, al recibir esta noticia? Vemos la indiferencia, hermanos, de un padre acerca de sus hijos. Hermano, no seas indiferente al pecado de tus hijos. No creas que tus hijos son tan buenos como piensas. No creas que tus hijos, hermanos, son tan perfectos y que, no, yo puedo esperar cualquier cosa de otros menos de mis hijos. Hermano, mis hijos son capaces de hacer cualquier cosa, igual que los tuyos. El niño se porta mal, estórbalo, enséñale, instrúyelo, regáñalo, dile, no hagas eso. Porque el camino de perversidad no comienza cuando ellos son mayores de edad. El camino de perversidad y de impiedad comienza cuando los padres dejan que sus hijos hagan lo que quieren sin tener ningún estorbo. Ya si después de que tus hijos han sido instruidos, regañados, castigados y todo lo que tú quieras, disciplinados en el camino del Señor y crecen y se apartan del Señor, tus manos van a estar limpias.
Tú vas a poder decir, Señor, yo hice todo lo que tú me dijiste. Los regañé, los llevé a la iglesia, les leí la Biblia, oré con ellos, oré una y otra vez con ellos. Vea lo que dice Job, hermanos. Vamos a Job capítulo 1. Hermanos, no dejes de estorbarle a tus hijos. Hoy día es exactamente lo que están haciendo los padres modernos, es lo opuesto. No le digas nada al niño, déjalo, es niño. Vas a lastimar su autoestima. Muchos de nosotros, hermanos, nuestros psicólogos, yo creo que compartimos los mismos psicólogos, ¿verdad, hermano Jesús? De los 90 para abajo, tuvimos los mismos psicólogos. Chanclas, cinturones, cuartas, no sé qué tanto más. ¿Cómo le daban sus padres? Ahí está el niño, déjalo, pobrecito, es niño. En aquellos tiempos no era así. Estorba a tus... Y dice Job, capítulo 1, ¿sí está ahí? Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ¿se acuerda que los hijos de Job se invitaban unos a otros? Cuando acababa eso, Job enviaba y los ¿qué? Y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿En dónde, hermanos? En sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, podemos ver que nuestros hijos se portan mal, podemos ver que mi hija le pegó a su hermana, podemos ver que mi hijo dijo algo que no era correcto, podemos ver, hermanos, cuando nuestros hijos se enojan, se irritan, pero no podemos ver sus corazones. Solo Dios puede ver el corazón. Y dice Job, voy a ofrecer holocausto, Señor, porque quizás mis hijos han blasfemado contra ti en sus corazones. Es por eso que hay ocasiones que vemos una persona que parece que es correctamente bien, todo moral, y de repente, ¡pum!, se destapa la doble vida que llevaba. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en las acciones públicas, el problema estaba ¿dónde, hermanos? En su corazón. Y tarde que temprano, dice la Biblia, de aquí mana la vida. Así que no te sorprendas si de repente tus hijos hacen algo que tú pensabas que nunca iban a hacer. ¿Sabes por qué? Porque nunca estuvimos intercediendo con ellos. Nunca oramos por ellos. Nunca los estorbamos, nunca los disciplinamos, nunca les decimos nada. Y cuando lo hacemos porque ya nos tienen hasta aquí. Y cuando tú y yo ya estamos hasta aquí, la regamos, porque les vamos a decir cosas que no debimos haber hecho, dicho. Les disciplinamos en parte de su cuerpo donde no debimos haber disciplinado. Un padre ya hasta harto aquí agarra a su hijo y le da un, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo? Zape. Ya está el niño. ¿Y cuántos no le ha dado el pobre de la guerra? Pastor, usted, sí. ¿Está bien? No, no está bien. Pero yo siempre he dicho una cosa, hermano. Yo prefiero equivocarme disciplinándolos mal que no haciendo nada. Es peor la consecuencia. Mi mamá, sí noto ahorita que yo les dije, y cosas peores hizo mi mamá. Me amarraba en la cama, en la pata de la cama, porque yo me le salía siempre. Una vez yo creo que mi mamá me está viendo, ¿verdad? Y mamá, qué buenos recuerdos tenemos. Una vez le robé dinero a mi mamá. Bueno, muchas veces, pero una vez le robé. Y ella, ¿sabes qué hizo, hermano? Me asustó. Prendió las mechas de la estufa y me agarró mis manos. Nunca me quemó, pero me hacía pasar mis manos por el fuego. Un niño se asusta con eso. Ya la hubieran metido a la cárcel hoy día. Mi mamá ya estuviera 20 años en la cárcel, ¿verdad? Por hacer eso. Wow, ¿a poco su mamá hizo eso? Y más.
oh, cómo estoy trastornado, mi autoestima. No, mira, aquí les estoy predicando, dando testimonio de todas mis aventuras. ¿Sí me explico, hermanos? Yo prefiero equivocarme en castigar a mis hijos que no castigarlos. Obviamente, tengo que aprender a hacerlo bien. Tengo que arrepentirme de mis malas decisiones. Tengo que arrepentirme de mis malos procederes con ellos. Pero es mejor hacer algo que nada. Y hoy día muchos padres no están haciendo nada. Nada más con hablar. Hermanos, dice un dicho, ¿verdad? Hablando se entiende la gente. Sí, pero la gente es civilizada. Nuestros hijos no están civilizados. Nuestros hijos son unos salvajes que apenas están entendiendo la vida. Nuestros hijos se comen los ingredientes de las comidas, sí, agarran el chocomil y se lo comen. Nuestros hijos, hermano, yo me comía la maseca cuando no había nada que comer. No somos salvajes cuando somos niños. Vea a sus hijos cuando se pelean, dígame si no son salvajes. Ahí tienen agarrado del pelo al otro y te suelto si me sueltas. Y ahí están y se pegan. ¿Sí me explico, hermanos? Yo veo que se ríen algunos porque están recordando sus días. Salvajes. ¿Sabes qué es lo que corrige, hermanos, a un niño? La vara no matará al niño, lo corrige. ¿Sabes cómo mostramos amor a nuestros hijos? El que ama a su hijo, ¿qué hace, hermano? Desde temprano lo corrige. Desde las tempranas edades. Enséñales la palabra. Enséñales a poner a Dios en primer lugar en todo. No solapes sus pecados. Si hay algo que me da vergüenza a mí es cuando vienen otros y me dicen, su hijo le hizo esto a mi hijo. Qué vergüenza da eso, hermano. Nunca solapes. No, mi Calita, ¿cómo mira su carita? Qué bonita. Mi hija no es capaz de pegarle a la tuya. No, mi Cal, hermano, tenía así como Limni tiene controlada la cuna. Bueno, tenía controlada la cuna, ¿verdad? Son de esas mujercitas que tienen carácter, ¿verdad? Que salen con mandonas. Mi hija Mical le pegaba a todo mundo, hermano. Y de repente llegaba la mamá de uno y la mamá de... Ay, Mical. ¿Qué hacíamos con Mical? Ahora ya no les pega. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos? Hay algunos hijos de ustedes, ¿verdad? Que están en la cuna, que tienen esos procederes. Ya saben qué hacer. ¿Ok? Algunos, no sé, algunos son bien mandones, otros son bien peleoneros, otros son y son niños. Pero no se quede con que es que son niños. Por eso son niños y no saben. Corríjalos, enséñelos, instrúyalos. No se golpea a otros niños. Sí, tienen que tener respeto por los adultos. A un adulto no se le grita, a un adulto se le saluda. Eso es lo que nos enseñaban nuestros padres antes. Se dice buenos días. Cuando entras a una casa saludas a todos. Hoy día los niños entran y corren y hacen y les vale un cacahuate quién sea el adulto. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces necesitamos nosotros, hermanos, estorbar el mal proceder de nuestro hijo o el camino de perversidad en el cual se van a dirigir si no nos ponemos ahí. Tenemos que ser guardas, tenemos que ponernos ahí, hermanos, y orar por ellos, enseñarles, instruirles, porque es la única manera en que vamos a honrar a Dios primero antes que a nuestros hijos. Esa honra a la cual se refiere el Señor que Elí tenía por sus hijos era una preferencia por ellos. Tú eres primero, mi niño. Tú eres el más chulo, el más bonito, a ti nadie te va a pegar, a ti nadie te va a hacer nada. Los ponen en un globito, ¿verdad? Y como que nada va a pasar con ellos. Ellos son los más inteligentes, ellos son los más listos, ellos son los más guapos, las más bonitas. Ellos son, wow, la octava maravilla del mundo. Y no, otros niños se equivocan, tú no te equivocas. Tú estás bien, hijo, tú hiciste bien. Es más, si alguien te pega, tú regrésalo, eso es justicia. Porque así dice la Biblia. Ojo por ojo y diente por diente. Sí, pero no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y en la gracia de Dios dice que si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer. Que si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? No está hablando de que te dejes golpear, lo que está hablando es que no vas a reaccionar en contra. Y todo eso nuestros niños lo tienen que saber. No voy a leer todo el pasaje, hermanos, pero busque Jeremías 35. Ya casi terminamos. No voy a leer todo el pasaje, pero les voy a contar la historia. Dios quería enseñarle a su pueblo una lección y le dice a Jeremías que vaya y buscara a la casa de los recabitas, que hablara con ellos, que los introdujera a la casa de Dios en uno de los aposentos y que les diera a beber vino. Fue Jeremías a la casa de los recabitas y fue y les dijo, los llevó al templo, los metió a un aposento ahí y les puso copas de vino enfrente de ellos. Dice el versículo 4: y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, entre otras cosas. Así que ellos dijeron, no vamos a beber vino. Oyes, pero Dios me mandó que te trajera al templo y que pusiera copas delante de ti y que te dijera, bebe vino. Ellos dijeron, no, porque nuestro padre nos enseñó no beber vino jamás, ni plantar viñas, ni siquiera construir casas para nosotros. Vamos a vivir como forasteros y vamos a obedecer lo que nuestro padre nos ha dicho. ¿No dice la Biblia, hermano, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Entonces Dios le dice a Jeremías, mira, quiero que vayas y le digas al pueblo, miren, ¿vieron a los recabitas? ¿Cómo ellos obedecen a su padre? ¿Cómo ellos honran a su padre? Y ustedes, pueblo de Israel, no me han querido obedecer a mí y no me han querido honrar a mí. Mira el ejemplo que ellos están poniendo. A un mortal le están honrando y obedeciendo, y yo que soy el Dios de ustedes, no me han obedecido a mí. Y Dios tenía algo especial para los recabitas. Al final dice, el versículo 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Sabes qué hizo Dios con los hijos de Elí? Los dos murieron el mismo día. Dijo Dios, yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero mira el trato que Dios da a aquellos que le obedecen y que guardan sus mandamientos, que traducido sería que aman al Señor con un amor inalterable. No faltará varón que esté en mi presencia todos los días. ¿No le gustaría a usted, hermano, que después que usted ya no esté en esta tierra, sus hijos sean cristianos, y sus nietos sean cristianos, y sus bisnietos sean cristianos, y cada generación que venga después de usted sean cristianos? ¿No le gustaría esa bendición? ¿Sí? Entonces ame al Señor con todo su corazón. Guarde sus mandamientos, aunque vayan en contra de sus propias opiniones. La opinión de Dios es más importante que nuestra opinión. Sus caminos son más grandes que nuestros caminos. ¿Quieres subirla? Súbelo hasta arriba. Pero a veces, hermanos, lo que hacemos es lo contrario. Queremos honrar a nuestras familias, queremos honrar a nuestros hijos. Ahora, solamente en la Biblia se nos dice que debemos honrar a dos personas.
Una de ellas es: honra a tu padre y a tu madre. Y la otra es, a los esposos se les dice que debemos darle a nuestra esposa honor, honra, como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, yo como hombre debo tomar a mi padre y a mi madre y honrarlos, porque es el primer mandamiento con promesa, para que me vaya bien a mí y a mis hijos después de mí. Y luego voy a tomar a mi esposa y le voy a dar honor, honra, como a vaso más frágil. Y eso va a bendecir nuestro matrimonio. Esos son mandamientos del Señor. No creas que es nada más por decir el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Porque Él sabe que si nosotros honramos a nuestra esposa y honramos a nuestros padres, vamos a tener una vida larga y bendecida. Pero quítale el honor a tu esposa, tu matrimonio va a sufrir toda su vida. Quítale el honor a tus padres y vas a sufrir toda tu vida. Porque Dios honra a los que le honran. Y alguien que honra a Dios guarda sus mandamientos. Alguien que honra a Dios honra a sus padres. Alguien que honra a Dios honra a su esposa. Alguien que honra a Dios, hermanos, lo ama a Dios sobre todas las cosas. No sus hijos son la prioridad. Aunque se ha fijado que hoy día dicen, le preguntan a las mujeres: ¿quién es a quien más amas en la vida? Oh, mis hijos. ¿No debería ser el esposo o la esposa a quien más amas? Yo amo a mi hija, pero amo más a mi esposa. Mi hija es mi hija y la amo, un amor de padre, un amor así como Dios me ama, yo quiero amarla a ella así. Pero un día mi hija se va a ir de mi casa, pero mi esposa va a estar ahí. Y el amor de esposos, hermanos, debería ser como cuando el Señor le dijo en las bodas de Canaán a ese hombre, le dijo, el mayordomo fue y le dijo: oyes tú, todo hombre saca primero el buen vino y ya cuando todos han bebido, luego saca el inferior. ¿No deberíamos conservar el buen vino hasta que la muerte nos separe? ¿No deberíamos conservar, hermanos, el honor a nuestra esposa hasta el último día de nuestras vidas? ¿No deberíamos conservar el honor a nuestros padres hasta el último día de nuestras vidas? Por lo tanto, ¿no deberíamos conservar nuestro honor y honra a nuestro Dios durante toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida? Y voy a terminar mencionando solamente, ya he terminado como 4 veces, pero ahora sí, mire. Un día Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y luego añade: a quien amas. Ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué el Señor mencionó a quien amas? Abraham, dame a tu hijo, a Isaac, tu único hijo, a quien amas. ¿Qué quería probar Dios ahí, hermanos? Porque la Biblia dice que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, dame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué quería probar Dios? Dios quería probar, hermanos, a quién ama más Abraham. Si a su hijo o a Dios. Conocemos la historia. ¿A quién amó más Abraham, hermanos? A Dios. Fue un amor que él entregó al Padre, a Jehová. Un amor que le dio, hermanos, como dice en Efesios, un amor inalterable. Sí, Señor, yo te amo tanto y deseo un hijo. Y Abraham era un anciano y su esposa una anciana y no tenían hijos, eran estériles. Y ellos deseando tener un hijo.
Y cuando Dios se los da, qué bendición se siente cuando Dios nos bendice, hermanos. ¿Verdad que sí? Cuando Dios, de allá para acá, vienen las bendiciones. ¿Verdad que sí? Se siente bien. Cuando te dan un aumento en tu sueldo, cuando tienes un mejor trabajo, cuando tienes una novia, hermano. ¿No te sientes bien? ¿Verdad que sí? Oh, Señor, tengo una novia. Yo me imagino al hermano allá bañándose, ¿verdad? Gritando y brincando. ¿Cómo se siente tener una novia? Y luego tienes un hijo. ¿Cómo se siente? Tener una bebé esa gritona que siempre está ahí gritando ahí. Bonita, esa menonita, ¿verdad? Se siente bien cuando compras una casa. ¿Verdad que sí? Oh, mi casa, y voy a poner mis muebles aquí. Cuando compras un mueble nuevo, se siente bien. Cuando vienen las bendiciones, se siente bien. Amamos a Dios con todo. Dios, gracias por esta novia. Oh, Dios, gracias por este mueble. Oh, Dios, gracias por mi casa. Oh, Dios, gracias por mis hijos. Dios, gracias por este nuevo sueldo que me dan. Dios, gracias por este nuevo trabajo. Qué bendición. Somos bendecidos, ¿no, hermanos? Porque Dios nos bendice y es amoroso. Pero un día, Dios llegó con Abraham y le dijo: dame a tu hijo y ofrécelo en holocausto a quien amas. Un amor que no cambia va a seguir haciendo las mismas cosas aunque no haya aparente bendición. Es lo que pasa cuando diezmamos, ¿verdad que sí? ¿A quién le cuesta diezmar? Híjola, es que mis finanzas no andan bien. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a hablar Dios primero en tus finanzas. Cuando Dios es primero en todo lo que tú lo pongas, todo eso va a ser bendecido, hermano. Tu familia va a ser bendecida, tu matrimonio va a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos, tu casa, tus bienes van a ser bendecidos. Cuando Abraham decide tomar a su hijo y ponerlo en las piedras, en la madera, y luego iba a degollarlo, Dios lo detiene y le dice: Abraham, ya conozco que temes a Dios y que no me has rehusado a tu hijo. En la sabiduría de Dios, él ya sabía el resultado, pero en la historia humana, Dios quería ponerlo ahí. Abraham, quiero que le muestres al mundo que sí podemos amar a Dios en primer lugar. Quiero que le muestres al mundo que tú vas a ser el padre de la fe, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, hermano, en la obediencia de Abraham, en la fe de Abraham, en el amor de Abraham hacia Dios, fueron bendecidas todas. ¿Te fijas, hermano, lo que resulta cuando hacemos lo correcto? Dios bendice. Hermanos, si tú pones a tus hijos en primer lugar, el que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida, por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Así que, si tú piensas, si Dios te pidiera uno de tus hijos, no para llevárselo al cielo, eso ya son designios de Dios. Si Dios te lo pidiera a ti y dijera: hermano Gerardo, que Dios te dijera: quiero que tu hija me sirva. ¿No sería una bendición eso? No, yo quiero que se supere. Yo quiero que sea alguien en la vida. Yo quiero que estudie. Eso me dijo mi madre. Mamá, quiero servir al Señor. No, hijo, no. Ay, hijo mío. Quiero que seas alguien en la vida. Quiero que te superes y que estudies y que tengas una carrera. Y yo no estoy en contra de esas cosas, son buenas. La Biblia dice: el alma sin ciencia no es buena. Estudie, haga lo que tenga que hacer, aplíquese, cúmplale. Le dije a Aarón, cuando te gradúes tienes que entregarle las mejores notas a tus padres. Honra a tus padres con eso. ¿Sí me explico, hermanos? Pero padres, si Dios decide que uno de tus hijos, así como Dios le dijo a Samuel: quiero que vayas a la casa de Isaí, porque yo me he provisto rey de los hijos de Isaí. Qué privilegio, hermanos, para Isaí.
Llegar el profeta Samuel y decirle, a ver, trae a tus hijos porque Dios ha buscado rey entre tus hijos. Y pusieron a todo y vio al gigantote, ¿verdad? Y seguramente este va a ser. No, trajeron al pastorcito que estaba allá y lo trajeron. Este es. Y lo ungieron. El mejor rey que ha tenido Israel. Tanto que todos los reyes de Israel son comparados con David. Este hizo lo malo y no hizo conforme a su padre David. Y cuando este hacía lo bueno, hizo las obras buenas conforme a las obras de su padre David. Qué privilegio que Dios dijera, quiero que tus hijos me sirvan. ¿Para qué? Yo no sé. Muchas veces pensamos, servir a Dios solamente es ser un pastor y ser un misionero. Hay muchísimos ministerios, hermano, que Dios tiene para los hijos de Dios. Algunos no tienen que irse de la iglesia. Aquí puede haber un pastor de jóvenes, aquí puede haber diáconos, ¿sí? Puede haber un pastor asistente. Imagínense, hermano, que su hijo Santiago fuera mi asistente. Darlo aquí sentado con su corbatita. Y yo voy a viajar a Londres a predicar. Y se va a quedar mi asistente Santiago a predicar. La Londres aquí en Santa Isabel. Ese es un privilegio, hermano. Ahora, si Dios no los elige para servirle de esa manera, no significa que tus hijos no puedan servir a Dios en la iglesia. El hermano Gerardo y su esposa, él trabaja, tiene su trabajo y él tiene su horario, pero los viernes van y tienen un club bíblico. Traen niños de las colonias, les enseñan, con un equipo de hermanos que van y le apoyan. Se puede servir a Dios aún teniendo un trabajo. ¿Sí se fija eso? Así que nunca menosprecie. Una vez le dijeron no sé quién era, a lo mejor hermano Michael me va a recordar, le dijeron a un predicador del siglo pasado, no sé si era Spurgeon, no recuerdo, que le dijeron que si quería trabajar con la reina en Inglaterra. Y él dijo, no puedo rebajarme de puesto, porque yo sirvo al Señor. ¿Cómo me voy a rebajar sirviéndole al Rey de Reyes por servir a una reina terrenal? Hermanos, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él tiene toda la preeminencia. Si Él decide mi vida para Él, es de Él. Si Él decide mis cosas materiales para Él, son de Él. Si Él decide mis hijos para Él, son de Él. Todo es para Él y por Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Dios y Él merece todo. Así que nunca se le olvide eso. La preeminencia de Cristo en mi familia. Él es primero que todo. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted nos conoce nuestros corazones, conoce nuestras familias. Y usted sabe, Señor, si realmente usted es primero ahí o no. Yo le ruego, Señor, que nos ayude. Tal vez intentamos que usted sea primero, pero fallamos y fracasamos en el intento. Perdónanos por eso. O tal vez, Señor, deliberadamente algunos han decidido que otras cosas son más importantes que usted. Yo ruego que usted nos redarguya nuestros corazones y que nos haga entender, Señor, que usted debe estar gobernando nuestras familias. Así como está